Bien, buenas tardes. Control de la activación. Bien, este es un tema que les confieso es la primera vez que lo doy en la materia. Sí, creo que es bueno incluirlo en el temario y bueno, avancemos. Introducción. Bien, las técnicas de control de la activación, ¿a qué se refieren? ¿A qué llamamos estar activado? Estar activado es cuando lo que llamamos estar nervioso, ¿sí? Estar histérico, estar con energía de más e incontrolable, que nos pone irritables, renegamos de cualquier cosa, ¿sí? Nos sentimos mal. A eso se refiere activación, o estar muy activado. Es decir, tenemos que entender que uno en la vida tiene que estar activado, porque si no, no haríamos nada. ¿Sí? Tenemos que estar con energía siempre presta y pronta, ¿no? Qué lindo es cuando uno está motivado para hacer algo, dice, sí, voy a hacer esto, no sé, escribir un libro, ¿no? Y se pone ahí a trabajar, etcétera. ¿Mm? Y como que le surge la energía. El otro problema es cuando estamos sobreactivados, ¿sí? Muy estresados, y eso ya nos trae problemas. Bien, desde antiguo, estas técnicas de control de la activación están muy ligadas con las religiones orientales, es decir, con las técnicas de meditación, ¿sí? Ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Vamos a volver al templo Shaolin? Un poco. Sí, la finalidad de esas técnicas orientales era la contemplación, sabiduría, es decir, obtener un estado de paz, de calma, de quietud mental, para producir una reflexión profunda, podemos decir, en el individuo, hasta el punto que pueda llegar, después de mucho tiempo de meditación, a cambiar su ser, ¿sí? A cambiar su sí mismo. ¿Mm? Llegar a estados de conciencia alterados, esto es, a estados de conciencia de plenitud, que es muy difícil explicar un estado de conciencia alterado, ¿no? Pero fíjense que nosotros conocemos sobre el estado de conciencia de estar ahora, por ejemplo, escuchando esto, otro es el estado de conciencia del sueño, ¿sí? Y otro es el estado de conciencia de la meditación, cuando está uno totalmente tranquilo, con tanta tranquilidad y paz interior, que se dicen, han llegado algunos individuos a tener una sensación de captar la plenitud, es decir, la plenitud del universo. No se puede explicar, pero eso se llama un estado de conciencia alterado, ¿sí? Un estado de paz muy profundo, en el cual la persona deja de preocuparse por su chacrita, ¿sí? Por su mísero mundo, miniatura, ¿no? Y empieza a ir más allá de eso. Por eso se llama a veces, hasta en películas, ¿no? Como hasta en Kung Fu Panda dicen, no, soy uno con el universo, etcétera, etcétera. Y cosas por el estilo, ¿no? Sí, me recuerda en este momento al ninja de Beverly Hills. Bien, relajación corporal, ¿no? La relajación corporal, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tomar de estas técnicas orientales, o se han tomado estas técnicas orientales dentro de lo que es la psicología? Y fíjense, el conductismo. Qué avanzados. Ustedes que pensaban que el conductismo era una cosa que solamente era Skinner, no, de muchas cosas. Bien, en Occidente las técnicas de relajación, entonces les interesa el último punto, la parte de la relajación corporal o control de la activación corporal en mismo, ¿no? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Lo otro también es importante, interesante, sería bueno que lo investiguen. Vamos a la parte que interesa. En el siglo XX, o sea, el siglo pasado, hubieron dos obras clásicas. Una fue Relajación Progresiva de Jacobson, de 1929, y otra El entrenamiento autógeno de Schultz, de 1932, ¿no? Libros que todavía circulan por ahí. Es decir, el interés por la relajación ha superado el ámbito clínico. Sí, el ámbito clínico. Hay mucha gente por ahí que puede ganarse la vida dando cursos, sí, y muy buenos, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la tensión, el exceso de tensión, tanto muscular, incluso psicológica, que se traduce en irritabilidad, es el eje del desarrollo de desequilibrios, de trastornos o malestar personal. ¿m? Lo que se une al concepto de salud como desarrollo de mayor bienestar. No el concepto de salud de que la salud es tener pocos problemas, sino tener mayor bienestar, crear mayor bienestar. Es unido a un estilo y filosofía de vida, ¿no? Como por ejemplo los que cultivan artes marciales, practican yoga o tai chi,
que aparte de practicar, ¿no? Hacer esos ejercicios, son gente que también medita, y que leen algo de filosofía y les interesa y lo aplican en su vida, que es lo más importante. Y entonces son gente mucho más profunda y agradable incluso. Bien, la activación, el incremento en los niveles de activación es necesario. ¿Sí? O sea, nosotros no estamos diciendo que hay que vivir sin estrés. No, no, no. Hay dos tipos de estrés. El EU3, que es el estrés positivo, el que tiene ese señor ahí, ese ejecutivo que va con su capa de Superman. Y el otro es el distrés, el estrés malo, el estrés que produce trastornos, ¿sí? La hiperactivación. Es decir, nosotros necesitamos estar activados. Si les digo, la semana que viene vamos a tener un examen, ¿sí? De todo lo avanzado, desde marzo, de febrero hasta acá. Entonces, si no se activan, señores, entonces les va a ir mal, ¿no es cierto? Pero si ya se activan y se ponen a repasar todos los días un poco o algo en sus ratos libres, ¿no? Entonces, la persona le va a ir mejor. O lo mismo para un reto atlético, como en Rocky, ¿no es cierto? Hasta que Adrian no le dice, che, quiero que ganes, entonces el tipo, no se activa, ¿no es cierto? Y entonces ahí empieza a correr y hace ejercicios para un trabajo, etcétera. Entonces, lo interesante es controlar esa activación y el problema es cuando esa activación está por encima de lo normal. Estar desactivado también es malo y es propio de la depresión, ¿sí? Entonces, si sube de intensidad la activación, como la cara de este señor, artista que ya está viejo, eso cuando era joven, hace 30 años atrás, ¿sí? Entonces a lo largo plazo es perjudicial. Si es todos los días, ya, y no se disfruta, por lo menos que lo disfrutáramos, ¿sí? Entonces es un problema. Entonces se considera las técnicas de relajación como aquellas que dirigen más directamente a controlar los incrementos en la activación, ¿sí? Va a tener un cuadrito, ¿no? Que está en el texto que les voy a mandar, aunque ya les mandé, ¿sí? Sobre cómo el incremento en la activación fisiológica por pensamientos, demandas ambientales, actuaciones, ¿sí? Cuando la situación tiene solución, finaliza la activación. Pero cuando no hay solución, se mantiene o se aumenta la activación y eso produce tensión, deterioro y posibles trastornos psicológicos, ¿no? Veamos. Efectos de las técnicas de relajación. Sensación de calma y tranquilidad. Entonces la persona se relaja, se le pide que se olvide de sus preocupaciones y se relaja y queda en calma, tranquilidad. Se reducen sus respuestas de ansiedad, ¿sí? Una de ellas, la más clara, es la irritabilidad y la sensación de paz y bienestar, ¿no? Si yo estaría en un lugar así como el de la foto o cualquiera de nosotros, creo que también tendría estas tres cosas, ¿sí? Pero no todos podemos estar cerca del mar, sentados sobre una roca, contemplando el horizonte, pero sí podemos tener estos efectos de la relajación estando en casa, ¿sí? Y claro, si podemos ir a un lugar así, mucho mejor, ¿no? Las técnicas de relajación con el tiempo, fíjense, vamos a nombrar solamente 9, ¿sí? Relajación diferencial, entrenamiento autógeno, control de respiración, etcétera, etcétera, meditación trascendental, bla, bla, hasta hipnosis. Aquí solamente vamos a dar un bosquejo de lo que es relajación diferencial y control de la respiración, ¿sí? Se han tratado de clasificarlas, pero no, por ahí lo más importante es lo fisiológico, lo cognitivo, etcétera. No, es muy difícil tratar de diferenciarlos. Tienen cosas muy en común las 9 que están en esta lista. Lo fundamental es que sirven para reducir la activación. La visualización o relajación en imaginación es muy interesante también, ¿sí? Personalmente lo he practicado, ¿no? Aparte de practicar, por ejemplo, Tai Chi. Pero bien, sigamos. Dada la importancia de estos factores comunes, se puede resumir las indicaciones a dar antes de comenzar un entrenamiento en control de activación, ¿no? Entonces, lo importante es decirle a la persona qué es lo que va a lograr con ello, ¿sí? Aquí están ciertos factores comunes en las técnicas de control, ¿no? O sea, la clave mental, concentrarse, prestar atención solamente a algo, la respiración, una actitud pasiva donde la persona cierra los ojos, ¿sí? Evita distraerse y preocuparse, una disminución del tono muscular, ya sea de forma directa o indirecta, reducción de la estimulación ambiental, es decir, buscar un lugar silencioso y tranquilo para hacer una actividad, ¿sí? Desarrollo de sensaciones subjetivas, o sea, sentir tranquilidad, calma, el avance tiene que ser progresivo y un factor muy determinante es la práctica regular, ¿no? Entonces, si yo hago
relajación, meditación trascendental, cualquier cosa similar que tenga estos factores, y lo hago una o dos veces, y sí, ¿no? Pero como que no es lo mismo si lo hago 10 o 20 veces o todos los días de mi vida. Eso sería mucho más interesante. ¿Sí? Entonces son factores comunes en las diferentes técnicas que hemos nombrado y hacen que la persona se tranquilice, esté más tranquila. No les digo que se convierta en un pozo de paz y amor, pero se tranquiliza. Y se controla mejor sus impulsos. Bien, selección del procedimiento de control de la activación. Idoneidad, es decir, cuando hagamos una práctica con algún paciente de esto, tiene que estar de acuerdo a la persona. No es lo mismo enseñarle a un tipo que ya tiene formación universitaria que a una persona que solamente terminó la primaria, ¿me entienden? En el segundo caso quizás haya que explicarle más, y en el primer caso quizás haya que decirle que no le meta mucho la mente a las cosas, ¿no? Que no pregunte tantas cosas, que practique más, etcétera. Entonces, idoneidad de acuerdo a la persona que sea compatible con las actividades de la persona, que tenga tiempo para practicar, que tenga unos 20 minutos libres al día para dedicar a este tipo de práctica, porque como les digo, no sirve de nada hacerlo en consultorio y que después el resto de la semana no haga nada la persona. ¿Sí? Criterios para seleccionar, que sea eficaz para modificar aspectos fisiológicos y cognitivos, fácil de aprender, que se aprenda rápidamente, en la menor cantidad de sesiones posibles, ¿sí? Que se pueda hacer extensible a otras situaciones del día, que la persona sienta sus efectos, que puede utilizarlo de forma diferencial para desactivar algunas partes del organismo. Bien, claro, a veces vienen personas que dicen, me duele mucho el cuello, la parte de atrás, sí, bueno, y le enseñamos a desactivar esa parte. Bien, el control de la respiración. Bien, esta ya es una técnica, pongan mucha atención, está también en el texto mucho mejor explicado que con lujo de detalles, pero la finalidad del video es que ustedes tengan una idea, ¿sí? Hagan y pueden hacer después un priming, ¿no es cierto? Ya les quede algo y lo puedan entender mejor y más fácil el texto. Bien, las condiciones iniciales. Postura cómoda. Y no se busquen posturas raras, así, del yoga. Sentado en una silla, la espalda siempre recta, 90 grados, los pies apoyados en el suelo, las manos sobre las rodillas, o por una parte de encima de las rodillas. Sí, cabeza recta, el mentón un tanto levantado. Esa es una postura cómoda. ¿Sí? Más fácil, tirado en el piso. Tirado en el piso de espalda, obviamente que haya una frazadita, algo, porque no puede hacer frío, depende del lugar y la época y qué parte del mundo lo practique usted, ¿no? Eso es una postura cómoda, con los brazos a los costados, eso es lo importante, que no sienta molestia ni ganas no sé, de rascarse, a veces pasa eso, ¿no? ¿Sí? Y si tiene ganas de rascarse, se rasca, ¿sí? Pero la cosa es que esté con una postura cómoda, que el cuerpo pueda descansar y relajarse. Siempre los ojos cerrados, salvo que ya sea un experto en el tema. Bueno, ahí es tan importante que lo puse dos veces. Ropas holgadas, ¿sí? Y eliminación de distractores, ¿no? Entonces apaguen los celulares cuando hagan este tipo de prácticas. Le dicen a la gente, apáguenlos, pónganlo, no sé, desconéctense del mundo, porque de eso se trata los ejercicios que estamos enseñando aquí. ¿Mm? Hay otros que le meten un incienso, que le ponen música, está bien, no hay problema, pero esto no puede faltar, estos cuatro, parecen cinco, ¿no? Estos cuatro no pueden faltar, ¿sí? Cada ejercicio, porque son varios ejercicios, para llegar a estos, pueden ser en 2 o 3 minutos, se repiten varias veces, se hace un descanso, se charla un poco, se comenta para mejorar la realización y se vuelve a practicar. En lo previo, por ejemplo, en este ejercicio que vamos a ver, poner la mano sobre el vientre, sentir cómo se respira y captar los movimientos de cada ciclo respiratorio, es decir, hacerse consciente de su propia respiración. Luego dirigir el aire inspirado, imaginando y a la vez haciendo fuerza que va a la parte inferior de los pulmones, sin forzar la respiración. O sea, inhalamos, sentimos que va a la parte inferior y exhalamos. Tranquilamente, cada vez más suave. En el ejercicio 2, hacia la parte inferior y media de los pulmones,
¿Sí? En el ejercicio 3, inspiración completa. Se hincha el estómago, vientre, estómago, el pecho, y que no sea forzado. ¿Mm? Estos 3 tiempos, que no sea forzado. Entonces, en el ejercicio 1 se le hace toda una sesión, ejercicio 2 en la siguiente sesión, ejercicio 3 en otra sesión, y que la persona lo tiene que practicar en su casa. Y 4, hacer la expiración más completa, pausada y regular, como el ejercicio 3, ¿no? Retengo, exhalo. Hagan esto solamente, esta respiración que hice, 10 veces y se van a empezar a relajar automáticamente. Entonces tienen que tener en cuenta que no hay nada más fisiológico que la respiración, ¿sí? Entonces va a ejercer una influencia en el resto del cuerpo porque el cuerpo es un sistema donde todo interactúa entre sí. ¿Bien? ¿Ven? Bien, establecer una adecuada alternancia obligatoria, al finalizar subir los hombros y silbar al aire. Esta vez ya llenamos todo, exhalan y ya así, haciéndolo unas 10 veces, se van a sentir Wai-Chan-Kei. ¿Sí? Y en el ejercicio 6 es trasladar todo esto, hacerlo cuando se sienten que están en su casa, ¿no? Y tienen un rato que nadie los ve, empiezan a practicar. Sí, hacerlo en el bus, en todo lado, en el trabajo, etcétera, generalizarlo en condiciones habituales. ¿Para qué? Para que esa sensación de bienestar, de calma, sea parte de ustedes, sea parte del ser de uno. Sí, hoy me viene muy místico. Bien, consideraciones adicionales. Lo importante es la repetición de este ejercicio en su medio habitual. Eso es muy importante. ¿Sí? Hacer el aprendizaje con 3 o 4 entrenamientos por día, que pueden ser breves. O sea, fíjense, lo que hicimos hace un rato no es ninguna ciencia, no, así, qué difícil que es hacer esto. No, lo pueden hacer y lo pueden hacer 3 o 4 veces al día. Y tienen que hacerlo, porque ustedes para enseñar primero tienen que vivirlo dentro de ustedes mismos. Bien, estos ejercicios. Bien, siempre un ambiente tranquilo, silencioso, que permite identificar esas señales corporales, ¿no? Una vez aprendida la técnica, utilizarla en cualquier situación. Y si sienten por ahí que al respirar, que me mareo, que me da, no sé, molestar, no lo hagan más. Se suspende, lo hacen y siguen al otro día, hasta el cuerpo. Bien, variaciones. Se puede utilizar el conteo, inspirar contando hasta 3. Se contiene el aire, 1, 2, 3 y se expira todo. ¿Entendieron? Cuentan al inhalar. 1, 2, 3. Retienen 1, 2, 3 y exhalan. ¿Sí? Atención focalizada en la respiración, centrar la respiración en la propia respiración, lo que induce a hacerla lenta y profunda. Una respiración profunda, inhalar profundamente, retener 5 o 10 segundos y una lenta exhalación de aire. Son variaciones de este ejercicio. O mediante un suspiro, hacerlo de 8 a 10 veces por minuto. ¿Mm? Entonces, el control es una técnica fácil de utilizar en todo tipo de situaciones que produce efectos de desactivación en forma intensa y rápida, pero tiene que practicarlo. Hay anécdotas, pero no hay tiempo. Bien, relajación diferencial de Jacobson. Se instruye a la persona que identifique los músculos en tensión y luego relajarlos con la técnica aprendida. Consiste en tensionar un músculo y luego soltarlo, lo que facilita la relajación. Entonces, si yo inhalo y pongo tenso el brazo y luego lo suelto, me relajo. ¿Sí? Se me relaja el brazo. Eso se llama relajación diferencial porque en el procedimiento distinguimos las sensaciones que se producen al tensar los músculos y también se puede tensar de forma específica o relajar de forma específica. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, le explicamos a la persona que es. Y hacemos nuestro programa de relajación. Entonces comenzamos con un recorrido pormenorizado de principales grupos musculares, con ejercicios de tensión-relajación. Después se pasa a un recorrido abreviado de solamente 8 ejercicios, ¿sí? Con ciertos grupos musculares. Luego 4 ejercicios y luego finalización y relajación diferencial, ¿no? Siempre adaptando el programa a las necesidades del paciente. Vamos a describir rápidamente.
En la primera parte, en el recorrido pormenorizado de los principales grupos, se trata de identificar las diferencias entre tensión y relajación. ¿Sí? Aquí está un programa para esta parte. ¿Sí? Primero empezamos con el brazo dominante, ¿sí? Luego con la cara, el cuello, tronco, piernas, otra vez todo el cuerpo, un recorrido mental, otro recorrido mental 3 veces. Consideraciones de esta parte, explicación y demostración del ejercicio. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está lo que ustedes pueden ver como gente practicando. Desconexión inicial con imagen, desligarse de preocupaciones, hacer ejercicios de tensión y relajación, alternar tensión-relajación, monitorear las partes relajadas y luego de eso se sale del eje. En el recorrido abreviado se hace con una mano y antebrazo de ambos brazos, ¿sí? Primero el dominante y luego no, luego brazo y hombros en ambos brazos, frentes, párpados y mejillas, labios, lengua, mandíbula, hombros, pecho, estómago, bien. Bien, todo lo que ustedes pueden leer ahí, lo hacen estos 8 en 20 minutos y después se hace un recorrido mental, ¿no? Es como un repaso mental de todo lo que se hizo. Bien, la tercera parte hay un recorrido de grandes partes, ¿sí? Se agrupan los músculos en 4 grandes partes: brazos, cara, tronco y piernas, ¿sí? Esa es en la tercera parte. En el otro era 8, en este es 4. La idea es que luego con un recorrido mental la persona pueda relajarse o identificarse las zonas de tensión y relajarse, ¿sí? Bien, la cuarta parte es generalizar y llegar a la relajación diferencial. Una vez que ha aprendido, uno aprende a relajarse con rapidez y hacer un recorrido mental. ¿Sí? Fíjense que no se necesita gran cosa para dar un taller de relajación. Le pueden agregar flores de colores hechas por ustedes mismos en cartulina en las paredes y todo, pero ¿no? Y ganarse unos morlacos, hombre, unos duros. Bien, este cambio es graduado. Por ejemplo, relajarse con los ojos abiertos, luego de sentado o de pie, ya no solamente echado, incrementar la estimulación ambiental, relajarse con ruido, con música, y luego aplicarlo en la oficina, en el autobús. Ejemplo de aplicación que ustedes van a ayudar a aplicar ahora. ¿Ven? Atiendan. Este ejercicio es para que lo hagamos en casa también. Espina, una estudiante universitaria de 19 años, tuvo ataques de pánico, presenta ansiedad intensa, falta de ilusión, o sea, ganas de hacer cosas, de energía, problemas para comer y dormir, y tiene aparte la ideación de agredir a un familiar o a ella misma con un cuchillo y tijera, le viene esa idea. Achaca sus problemas a la tensión sentida por exámenes realizados, le dan un ansiolítico, los padres no están muy conformes con que se medique. Quizás a muchos de ustedes les ha pasado alguna vez algo parecido. No, no sé si con ataques de pánico o ganas de acuchillar a alguien, pero con esto de la implementación de la educación virtual, lo que hemos observado es que a veces les tiran mucho trabajo, ¿no? Es explicar, ¿qué les dirían en la psicoeducación? ¿Sí? ¿Qué habilidades le enseñarían para reducir la hiperactivación? O sea, ¿qué técnicas? O sea, tendría que ser respiración o Jacobson, ¿no? Dotarle habilidades de estudio. ¿Qué le explicarían ahí? Cuarto, dotarle habilidades de afrontamiento de problemas. ¿Cuál utilizarían? Les doy a elegir dos. ¿Qué utilizarían? ¿De sensibilización sistemática o modeling? ¿Mm? Quinto, fomentar una autoestima alta. Y eso, bueno, lo vamos a dejar para otro día. ¿No? Pero con que los 4 primeros lo expliquen, ¿sí? A lo que saben, yo sé que por ahí van a decir, no, estoy en tercer semestre. Y se va a considerar eso, no estamos pidiendo que hagan todo un trabajo clínico, pero que apliquen lo que han aprendido en esto, ¿no? Razonando, aprendiendo a razonar clínicamente. Bien, señores, espero que estén bien. Gracias, hagan su tarea, que les va a aprovechar. Hasta